Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema de mecánica aplicada. El problema dice lo siguiente: sobre la placa soportada por dos alambres actúan las tres fuerzas. Determine las tensiones P y Q. Bueno, el problema nos pide la tensión en P y la tensión en Q. Como estamos en el tema de equilibrio de una partícula en 2D, la sumatoria de fuerzas en X tiene que dar igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que dar igual a 0 si utilizan otro tipo de método, como el método de componentes. En este video vamos a utilizar el método de triángulo de fuerzas, o sea que simplemente la sumatoria de fuerzas tiene que dar igual a 0. Pues bien, para utilizar el método de triángulo de fuerzas tenemos que tener unos conceptos básicos. Vamos a repasar un poquito eso. Entonces supongamos que tenemos una salida y por el método del polígono podemos sumar vectores poniendo un vector encima de otro vector, poniendo su cola y su punta en el mismo punto. Entonces podemos utilizar este y podemos utilizar este, así uniendo vectores con su cabeza y su cola. Aquí tenemos nuestra llegada. Entonces la distancia que hay entre la salida y la llegada, uy, me quedó un poquito torcido, va a ser el vector resultante. Este vector va a ser muy importante de aquí en adelante del equilibrio de una partícula en 2D. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué relación hay entre la salida y la llegada si sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0? Pues bien, que la salida y la llegada están en el mismo punto. Entonces, básicamente, algo parecido vamos a utilizar en este problema. Entonces, vamos a eliminar esto. Y primero que todo vamos a identificar las fuerzas del problema. ¿Qué tenemos? Tenemos acá una fuerza Q. Acá tenemos una fuerza P. Y acá tenemos una fuerza de 200 newtons. Perfecto. Entonces vamos a utilizar el mismo concepto que aplique. Vamos a coger cualquier vector, el que sea, no importa. Vamos a aplicar cualquier vector. Entonces, vamos a poner Q, por ejemplo. Entonces, vamos a aplicarlo por acá. Tenemos que hacer el dibujo un poquito grande porque tenemos que trabajar con él. Pues tenemos el vector Q. Aquí la unión entre el vector Q y el vector P. Vamos a dejar el vector P, ese es el vector P, y la unión entre este vector vertical hacia acá, Entonces, como vemos, el mismo concepto se aplica. La salida y la llegada están en el mismo punto. Eso quiere decir que el sistema está en equilibrio, su sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pues bien, el siguiente paso aquí es aplicar pura geometría con los datos que nos dan en nuestro problema. Entonces, identifiquemos los datos que nos dan. Tenemos en P un ángulo de 32 grados con respecto a su horizontal. Entonces, dibujamos su horizontal por aquí, tiqui, 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 y tenemos un ángulo de 32 acá. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal de P. Entonces dibujamos la horizontal. Dibujamos la horizontal. Y este ángulo que hay acá es de 45 grados. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué datos nos dan más por aquí? Tenemos acá una fuerza de 200 newton. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están dando todo el lado completo.
Eso es bueno, porque nos simplifica más las cosas. Bien, 200 newtons. Perfecto. Entonces ya con esto el siguiente paso es aplicar pura geometría para identificar todos los ángulos de nuestro triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar pura geometría. Vamos a ver. Entonces, miren, por ejemplo tenemos este ángulo de 32 grados. Y si dibujamos o nos imaginamos una línea vertical acá, sabemos que en esta línea y en esta línea se forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Y si a ese ángulo de 90 grados le restamos 32 grados, nos da exactamente el cachito de ángulo que necesitamos para nuestro triángulo. Y ese ángulo nos da 58 grados. Por la resta entre 90 y 32. Perfecto. Ya tenemos un ángulo. Vamos con el siguiente. Bueno, para el siguiente vamos a partir este triángulo en dos, porque sabemos que si partimos a base de esto horizontal, tenemos dos triángulos rectángulos. Pues, tenemos dos secciones de triángulo, esta sección y esta sección. Y si tenemos dos triángulos rectángulos, uno de sus ángulos tiene que tener 90 grados. O sea, este tiene 90 grados. Y como sabemos que todos los triángulos, la suma de sus ángulos dan 180, entonces podemos hacer una resta muy simple. Sumar este ángulo y sumar este ángulo y restarles a esta suma los 180. Y nos da el ángulo restante que queda aquí. Este ángulo es de 32 grados. Perfecto, ya tenemos este ángulo y este ángulo. Nos falta solamente este ángulo. Y aplicamos el mismo método que aplicamos ahorita. Entonces sabemos que este ángulo es de 90 grados. Y como este ángulo es de 45 grados y como la suma de los ángulos dan 180, sumamos este con este y nos da la resultante de este ángulo, que es 45 grados. Perfecto. Ya con esto tenemos todos los ángulos de todo nuestro triángulo. Entonces vamos a dibujar un poquito más limpio este triángulo, porque sabemos que tener un buen dibujo es vital para resolver problemas. Entonces tenemos un ángulo aquí. Perfecto. Entonces sabemos que este ángulo, la suma entre este y este nos da 77 grados. Este ángulo que está acá es de 45 grados. Y este ángulo que tenemos acá es de 58 grados. Perfecto. Ya como tenemos estos tres ángulos y tenemos de paso un lado, podemos aplicar el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Pues lo vamos a anotar acá arribita, ¿no? Entonces lo mismo, entonces A minúscula sobre el seno de A mayúscula es igual a B minúscula sobre el seno de B mayúscula, y esto es igual a C minúscula sobre el seno de C mayúscula. Perfecto. Entonces simplemente toca aplicar este teorema del seno a nuestro triángulo para hallar este ángulo que está acá y este ángulo que está acá. Entonces pues aplicamos la fórmula. Sabemos que no utilizamos la fórmula completa, simplemente utilizamos parte de su fórmula. Utilizamos o este cachito acá, o este cachito de acá, o este con este. Ya miramos.
Entonces, primero que todo vamos a identificar, vamos a ubicarnos bien. Entonces, vamos a poner en los ángulos las letras mayúsculas. Entonces, el ángulo 77 va con la letra A mayúscula. B mayúscula va a tomar el ángulo de 45 grados y C mayúscula con el ángulo de 58 grados. Bien, las letras minúsculas van a ir con los ángulos opuestos a estas letras mayúsculas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver, antes que nada, vamos a borrar un poquito por acá, eso por aquí y eso, para que nos quede más limpio. Bien, entonces, como tenemos un ángulo de 58 grados y es C mayúscula, el lado opuesto de este es este. O sea que esta es C minúscula. Bien, vamos con el otro. Tenemos A mayúscula con un grado de 77 grados. El opuesto de este ángulo es este lado. O sea, este va a ser el lado minúsculo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ángulo B de 45 grados. Su lado opuesto es este. Entonces este es el B minúsculo. Y pues simplemente aplicamos nuestra fórmula que tenemos acá. Entonces, vamos acá. Entonces, bien. Vamos a identificar una pareja, una parejita. Tenemos una pareja de ángulo y lado. Como ya dije anteriormente, tenemos un lado 200 newtons y un ángulo opuesto de 77. Entonces, nos vamos a aprovechar de eso. Entonces, bien, vamos a aplicar primero este cachito. Entonces, vamos a reemplazar A minúscula, que son 200 newtons. Aquí 200 newtons. Sobre su seno del ángulo, que el seno del ángulo es igual a 77 grados, perfecto. Y vamos a utilizar el otro cachito de la fórmula para hallar nuestro lado. Por ejemplo, vamos a hallar el lado C. Entonces, el lado C va a ser C minúscula sobre su seno de C mayúscula. Ese seno es de 58 grados. Perfecto. Entonces, para hallar este vector de acá, simplemente tenemos que despejar C minúscula, pasando este ángulo a multiplicar. Entonces tenemos 200 newtons sobre el seno de 77 grados por el seno de 88. De 58. El seno de 58. Y esto nos va a dar C. Haciendo esta operación nos queda que C es igual a $174.07 newtons. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos hallando este ángulo C y este vector, ¿cuál es? Este vector es el vector P. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos nuestra primera tensión. La tensión en P equivale a 174.07 newtons. Bien. Ya con esto, pues simplemente es aplicar el mismo concepto a nuestro siguiente ángulo para poder despejar. Entonces vamos a utilizar nuestra misma parejita. Vamos a poner 200 newtons sobre el sobre el seno de 77 es igual a B. Entonces ponemos B minúscula sobre su seno de B mayúscula, que si no me equivoco, a ver, como era, revisamos, es 45 grados. 45 grados, perfecto.
Entonces, si hacemos este despeje, B será igual a 200 newtons sobre el seno de 77 por el seno de 45. Y si hacemos esta operación en la calculadora, tenemos que B es igual a 145.14 newtons. Entonces, y este ángulo, este lado B, está relacionado con su vector Q. Entonces, quiere decir que la tensión en Q es igual a 145.14 newtons. Y señores, ya tenemos las dos respuestas que el problema nos pide. Esta y esta. Bien. Espero que les haya gustado.